¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en el capítulo 4 vamos a trabajar el contenido Sistema Solar Astros Menores. Veamos. Cuando hablamos de los astros menores, estamos hablando del conjunto de astros que no va a contabilizar, obviamente, a los planetas, puesto que este conjunto de astros, denominados planetas, tienen una mayor influencia, tienen características mucho más significativas y su propia dinámica, pues, genera sus propias también, digamos, influencias o interacciones dentro de sus espacios sólidos como atmosféricos, ¿no? Pero cuando hablamos de los astros menores, hablamos de cuerpos que en su mayoría son muy numerosos y también pues que son desde cierto punto de vista irregulares, es decir, tienen características muy variadas. A diferencia de los planetas que podríamos decir que conservan ciertas características, por ejemplo, el orbitar alrededor del Sol, tener movimiento de rotación, tener movimiento de traslación, tener una atmósfera. Pues en estos casos, por ejemplo, los cuerpos que vamos a ver el día de hoy son cuerpos que tienen características distintas. Veamos el primero. El primero se llama cinturón de asteroides. ¿Qué es el cinturón de asteroides? Bueno, el cinturón de asteroides podemos definirlo como el conjunto de astros que está localizado entre el planeta Júpiter y el planeta Marte, ¿no? Dice, es una región de nuestro sistema solar ubicado entre las órbitas de Júpiter y de Marte, es decir, separando los planetas interiores de los exteriores. Se caracteriza por albergar una multitud de objetos astronómicos rocosos de forma irregular y diferente tamaño, conocidos como asteroides, y acompañados por el planeta enano llamado Ceres. Entonces, el cinturón de asteroides vendría a ser un conjunto de astros o de fragmentos rocosos que al encontrarse entre Marte y Júpiter, pues han sido utilizados también como punto de referencia para la división de los planetas del sistema solar en dos grandes grupos, ¿no? Los que se encuentran entre el Sol y el cinturón de asteroides se le va a llamar los planetas interiores y los que se encuentran del cinturón de asteroides hacia la parte externa se llamarán planetas exteriores. Podríamos decir de manera muy general que en cuanto a características son distintos, ¿no? Por ejemplo, los interiores, los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son más pequeños, son más densos, tienen menos satélites y tienen pues atmósferas, digamos, mucho más definidas y también más elevadas. Tienen los años más cortos, es decir, se demoran menos tiempo en darle una vuelta al Sol. Mientras que en el caso de los planetas exteriores, pues es todo lo contrario, ¿no? Es decir, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen características completamente distintas. Si los planetas interiores eran pequeños, los exteriores serán de mayor tamaño. Si los planetas interiores eran densos o muy compactos, pues los planetas exteriores serán más gaseosos, o sea, menos densos. Si los planetas interiores tenían pocos, denominamos asteroides o en todo caso satélites, los exteriores tienen muchos satélites, muchísimos, gran cantidad de satélites. Si los planetas interiores se demoran poco tiempo en darle una vuelta al Sol, pues los exteriores serán todo lo contrario, ¿no? Es decir, serán los planetas que se demoran pues muchos años, hasta 164 años, por ejemplo, en el caso de Neptuno, en darle una vuelta al Sol, ¿no? Mientras los interiores son más pequeñitos, más calientes o de temperaturas más elevadas, los exteriores sí son, pues, planetas un poco más fríos y bueno, se entendería porque estamos hablando ya de una ubicación mucho más alejada del Sol, entonces la temperatura también desciende, ¿no? Y curiosamente sus movimientos de rotación son más rápidos. Los interiores rotan más lento, pero los exteriores rotarán más rápido. Teoría sobre el origen de este famoso cinturón de asteroides, ¿no? Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, o simplemente Heinrich Olbers, médico y astrónomo alemán, propuso los fragmentos descubiertos fuera de la órbita de Marte, eran fragmentos de un planeta abortado, Faetón, que originalmente giraba en torno al Sol. Es decir, la propuesta de Olbers era que pues, este conjunto de astros originalmente sería eh, los restos de un planeta primitivo, un planeta, en este caso,
formado casi a la par con la formación de los planetas en el sistema solar. Estamos hablando de 4.500 millones de años atrás. Existen muchas, digamos, teorías, aportes, complementos acerca de la formación de los asteroides, como de otros astros también. Y bueno, muchas de las teorías que fueron propuestas van a ser llamadas teorías de la disrupción, ¿no? ¿Qué es lo que proponían estas teorías para tratar de explicar el origen de lo que nosotros conocemos como los asteroides o cinturón de asteroides? Eh, Barajaban muchas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es que pues uno de los planetas o el planeta que originalmente estaba conformado por estos fragmentos rocosos se había acercado demasiado a Júpiter y debido pues a la magnitud, a la dimensión y también a los satélites que cuenta o con que tiene Júpiter, pues habría sido impactado y destruido. La otra sería, o la otra propuesta sería que este planeta en proceso de formación habría sido pues golpeado por otro asteroide o por otro astro de gran magnitud. Entonces, pues habría generado este impacto. Eh, la otra propuesta es que sufrir el influjo negativo de una hipotética enana marrón, una estrella enana marrón, la estrella compañera del Sol conocida como Némesis, que significa que una estrella primitiva, pequeña, cercana al Sol, pues habría generado sobre este planeta que no tenía una órbita como la que nosotros conocemos en la actualidad, sino que la órbita de este planeta era una órbita distinta porque tenía, por ejemplo, una ubicación o longitud más diagonal. Entonces, al parecer, al momento de alejarse de la influencia del Sol o del magnetismo solar, pues habría sufrido, digamos, la energía o habría incidido sobre la energía de una estrella pequeña, enana, y que esta estrella pues habría generado este incremento, esta mayor intensidad de la temperatura y generó este fragmento. La otra es que, bueno, habría experimentado alguna catástrofe interna con consecuencias nefastas. Podríamos relacionarlo con erupciones volcánicas violentas, por ejemplo. Sería una de las explicaciones. Eh, bueno, del cinturón de asteroides podemos mencionar que existen básicamente tres partes. El cinturón principal, los pequeños planetas troyanos y el grupo de Apolo y Amor, que son planetas o fragmentos más errantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, de todos los asteroides, tenemos a uno que destaca, por ejemplo, Ícaro, que se considera como el asteroide más cercano al, al propio Sol, y de ahí su luminosidad. Tenemos al Quirón, que habría sido uno de los asteroides impactados y, digamos, con mayor cantidad de deformaciones. Tenemos al asteroide Vesta, que tendría pues una forma, digamos, muy, muy particular, parecida a la estructura de un planeta. Y Héctor, que vendría a ser uno de los asteroides pues parecidos a dos fragmentos unidos, ¿no? En cuanto a la definición de cinturón de asteroides. En cuanto a la clasificación de los asteroides, podemos mencionar o decir, por ejemplo, que existen asteroides que escapan de su órbita gravitacional de los planetas gigantes y se denominan meteoroides, ¿no? Al ingresar a la atmósfera se le llama meteoro y su resto de impacto en la superficie recibe el nombre de meteorito. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que cuando una roca se encuentra entre la órbita de Marte y Júpiter, se va a llamar asteroide. Pero si esa roca, por ejemplo, ¿no?, es atraída por el campo gravitacional de algún planeta o es arrastrada por la fuerza de un cometa y tiene ahora ya un desplazamiento distinto a su desplazamiento original, entonces ya estamos hablando de que se le va a denominar meteoroide. Cuando esta roca que se dirige a un planeta ingresa a la atmósfera de este planeta, allí en ese momento se llama meteoro. Y cuando este asteroide tiene un impacto sobre la superficie de este planeta y obviamente pues se fragmenta, se parte, estas, digamos, pequeñas partes o fragmentos se van a llamar meteoritos.
Podríamos hablar en cuanto a su estructura de tres tipos de asteroides. Podríamos hablar de los asteroides llamados sideritos, que básicamente están compuestos por hierro y níquel. Tenemos los siderolitos, que están compuestos por metales y silicatos, o sea, en proporciones similares. Podríamos hablar de un 50% de metales, un 50% de silicatos o estructuras rocosas. Finalmente, los aerolitos, que son cuerpos que van a ingresar a la atmósfera, pero que van a tener una estructura esencialmente rocosa, silicato. Seguimos con los astros menores y vamos a hablar ahora de los cometas. Cuando hablamos de los cometas, son cuerpos sólidos constituidos por gases congelados como metano, amoníaco, dióxido de carbono y vapor de agua. Estos cuerpos se aproximan al Sol, se vaporizan y los gases desprendidos se ven como una extensa cabellera luminosa como producto del reflejo del Sol. Recordemos que la palabra cometa significa cabellera en griego. Los cometas describen órbitas hiperbólicas y han registrado varias apariciones. Fue Edmund Halley el primero en calcular su trayectoria, pero no logró observarla. En honor a él se ha bautizado con su nombre dicho cometa, que es visible cada 76 años. Allí podemos ver en la imagen cuáles son las partes del cometa. Por ejemplo, cuando el cometa llega o pasa cerca al Sol, entonces la temperatura del Sol y el viento solar empieza a desintegrar sus partes más externas. Hablamos, por ejemplo, que el núcleo propiamente del cometa es un núcleo rocoso, sólido, pero envuelve a este núcleo los elementos químicos que habíamos mencionado, como el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el vapor de agua. En el momento en que empieza a ser desintegrada esta parte superior o parte externa, se forma una primera atmósfera baja o un primer campo de energía alrededor de este fragmento rocoso. Y ese fragmento o campo de energía se va a llamar coma. Posteriormente, producto de la velocidad con la cual se desplaza el cometa, pues se van a ir desprendiendo dos extensiones. Una extensión va a estar compuesta directamente por iones, por lo tanto se va a llamar la cola iónica. Y la otra vendría a ser los fragmentos pequeños sólidos o en todo caso desprendidos sólidos que se habrían, salido de la parte interna de la roca o de la parte subexterior de la roca. Y esto habría generado pues una cola de polvo cósmico. Y esto es justamente lo que vendría a ser más visible en el caso de un cometa. ¿Sí? La pregunta es, ¿y de dónde vienen estos astros llamados cometas? Bueno, tenemos aquí dos aportes muy importantes. Ernst Julio Opik, astronómico o astrónomo y astrofísico estonio, fue en 1932 que postuló una teoría acerca de los orígenes de los cometas en nuestro sistema solar. Él creía que estos cometas orbitaban en una nube que se encontraba más allá de la órbita de Plutón. Esta fue la primera propuesta. Y ya Jan Hendrik Oort, astrónomo neerlandés, en 1950 sugirió la existencia de una región del sistema solar donde venían los cometas, lo que se denominaría en su honor la nube de Oort. ¿Y qué es la nube de Oort? Bueno, la nube de Oort pues, es un astro compuesto por fragmentos rocosos y también por gases que habría generado o generaría la existencia de estos cometas. Y estos cometas o esta nube de oro estaría alrededor del sistema solar. Entonces, de allí es que se entendería que los cometas tienen pues un desplazamiento cíclico. ¿Por qué? Porque cada vez que vuelven o se desprenden del cinturón o de la nube de Oort y vuelven a él, entonces impulsan nuevamente su desplazamiento. Pero esto significa pues lamentablemente que son fenómenos que no se pueden observar con mucha continuidad debido a que la nube de Oort se encuentra bordeando a todo el sistema solar. Entonces se entiende que estos astros pues tienen una velocidad de desplazamiento que no necesariamente el hombre o el ser humano va a poder registrar con mucha periodicidad. Entonces, esa es una de las características. ¿De dónde vendrían los cometas? De la nube de Oort. Luego tenemos nosotros los satélites.
¿Qué son los satélites? Los satélites, un satélite natural, pues se entiende como un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta. Generalmente el satélite es más pequeño y acompaña al planeta en su órbita alrededor de su estrella madre. A diferencia de los fragmentos que orbitan en un anillo, es el único cuerpo en su órbita. Cuando hablamos entonces de los satélites, la palabra satélite significa acompañante. Entonces, cuando hablamos de los satélites, hablamos de astros que se encuentran alrededor de planetas y obviamente la causa por la cual se encuentran alrededor de los planetas es la misma causa por la cual los planetas orbitan alrededor del Sol. Habíamos llegado nosotros a la conclusión que los astros llamados planetas orbitan alrededor del Sol gracias al magnetismo propiamente de este astro. Entonces, el campo magnético solar es tan intenso que impide que estos astros llamados planetas pues se desprendan y registren una órbita irregular. Entonces los retiene, pero no solo los retiene, sino que debido a su movimiento también genera un desplazamiento de estos astros. Lo mismo que hace el Sol con los planetas, que hace los planetas con los satélites. Entonces, los satélites vienen a ser astros rocosos que orbitan alrededor de un planeta y que obviamente también junto con este planeta van a registrar sus propios movimientos. Es decir, si los planetas giran alrededor del Sol, pues se entiende que los satélites que acompañan a los planetas también girarán alrededor del Sol. En lo que respecta, por ejemplo, a los satélites más importantes del sistema solar, podemos concluir lo siguiente. Y ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. En el sistema solar de los planetas interiores existen dos planetas que no tienen satélites, que vendría a ser Mercurio y Venus. Son planetas que probablemente debido a su gran cercanía al Sol y debido a la fuerte influencia del viento solar, pues los posibles satélites que hubieran podido existir se habrían desintegrado o habrían sido alejados producto de la fuerza de la energía solar, del viento solar. Pero ya en el caso de la Tierra, sí vamos a encontrar un satélite muy importante que es el satélite llamado Luna, o también conocido como Selene. Marte va a tener dos satélites, Phobos y Deimos. Júpiter va a ser el planeta cuya cantidad de satélites será considerada como la más importante, la más, en este caso, numerosa. Aproximadamente se estima que Júpiter puede tener a más de 65 o 70 satélites. De todos esos satélites de gran magnitud, el más importante de todos es el satélite Ganímedes. ¿Por qué? Porque es el de mayor extensión. ¿Sí? Si nosotros observamos la imagen, pues Ganímedes tiene un tamaño mayor al de la Luna. Estamos hablando de la imagen donde se ve a la Tierra, ¿no? Para que tengamos una idea en comparación a los satélites, pues el tamaño, ¿no? La proporción. Saturno tiene aproximadamente entre 50 y 60 satélites. De todos ellos, el satélite de mayor tamaño es el satélite llamado Titán. De Urano tiene aproximadamente unos 35 satélites. De ellos, el de mayor extensión o tamaño será el satélite Titania. De Neptuno, el satélite de mayor, en este caso, extensión sería el satélite Tritón. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Plutón y su satélite Caronte, ocurre algo, digamos, particular. ¿Cuál es? Que por momentos Caronte orbita alrededor de Plutón porque obviamente cumple las funciones de un satélite. Pero existen momentos en los cuales la órbita de Plutón pues se ve influenciada por el propio campo magnético de Caronte. Y Caronte termina siendo o haciendo las veces de planeta y Plutón termina haciendo las veces de satélite. O sea, Plutón es el que gira alrededor de Caronte. Es por ese motivo que en su momento se consideró a Plutón en una clasificación de la Unión Astronómica Internacional como un planeta enano o también llamado planetoide. Entonces, esa vendría a ser, ¿no? la explicación. Muy bien, entonces los satélites cumplen funciones importantes, principalmente influyen en la velocidad y el movimiento de rotación de los planetas y también hacen las veces de escudos.
y también hacen posible la existencia de los eclipses, fenómeno que veremos más adelante. Mis jóvenes, hasta aquí estamos en la primera parte del tema desarrollado. Gracias por su atención. Volvemos con la segunda parte.